Sigamos, Inés, un cachito, dale. Vale. Creonte Creón. dice, ya no caminarás más valiéndote de esos dos báculos, pero ya que quieres vencer a tu patria y a tus parientes, por orden de los cuales hago yo esto, aunque sea también príncipe, vence, que con el tiempo, lo sé, te darás cuenta de que tú ni obras bien para contigo mismo, ni antes lo hiciste cuando en contra de los tuyos cediste a la cólera que siempre te perjudica. Corifeo le dice a Creonte, que ya había emprendido la marcha, no te muevas de aquí, extranjero. Creonte, digo que no me toques, Corifeo, no te soltaré mientras estés privado de estas. Creonte, pues en este caso pronto harás que tu ciudad pague una liberación mayor, porque no solo voy a capturar a estas dos. Corifeo, ¿qué estás tramando? Creonte, capturar a este y llevármelo. Ok, ahí está el plan, ¿no? Llevárselo a los tres. Muy bien. Ay, me Este, perdí con Corifeo. ¿Quién es? El El coro. coro, ¿Cómo? El, Corifeo el, el- es el coro, es el líder del coro. sí. A ver, gracias. Hola, Silvia. que expresa la sabiduría del pueblo y que expresa, Sí, sí, habitualmente, sí. expresa el sentir común del pueblo. Claro, de ahí el nombre Cori. Digo, Dale, que Edipo, estas divinidades no me dejen sin voz para pronunciar esta maldición, porque tú, malvado, te vas tras arrebatarme por la fuerza mi ojo indefenso, a mí que había perdido ante los ojos. Ojalá que Helios, Dios que todo lo ve, te conceda a ti mismo y a tu familia una vida tal como la que yo estoy llevando en mi vejez. Creonte, ¿veis esto, moradores de este país? Edipo, nos ven a ti y a mí y comprenden que con palabras me defiendo de ti por los hechos que he padecido. ok. Ahí es rápido Edipo para mandar maldiciones, ¿eh? Sí, y dice acá la nota que el ojo indefenso, que yo no había entendido qué era, es Antígona. Ajá. Claro, está bien. Por eso dice que si quiere. Acá entonces, a ver, lee esta parte última. Tipo, ay desdichado, coro, con cuánta arrogancia has llegado, extranjero, si crees que vas a llevar a cabo tal cosa. Creonte, lo creo, coro, no tendré a esta por una ciudad entonces. Creonte, es una causa justa, el débil vence al fuerte. Bueno. Y acá entonces viene la intervención, podemos cambiar de lector, cuando el coro que pide ayuda y aparece Teseo. ¿Quién quiere leer? ¿Querés que lea Luisa? Dale. Bueno, Creonte. No, Zeus estima, en coro. oh todos los hombres, jefes del país, acudid con premura, acudid, porque estos intentan ya pasar al otro lado. Entra Teseo con hombres armados. Teseo, ¿qué griterío es este? ¿Qué pasa? ¿A causa de qué temor me impedís sacrificar la res en torno al altar del marino Dios protector de Colono? Contadme, para que de todo me entere, ¿por qué razón he tenido que venir aquí más aprisa de lo que va bien a mi paso? Edipo, oh querido, he reconocido tu voz. Acabo de sufrir terribles afrentas de este hombre que está aquí. Teseo, ¿qué clase de afrentas? ¿Quién es el que las ha causado? Habla. Edipo, Creonte, este, a quien estás viendo, se va después de arrebatarme las dos hijas, lo único que tengo. Teseo, sus criados. ¿No habrá alguno de los servidores que, yendo cuando antes a los altares, obligue a que todo el pueblo, desde los sacrificios, se lance a toda prisa,
a pie o a caballo, allí donde confluyen para los viajeros los dos caminos, a fin de que no lo sobrepasen las muchachas y yo me convierta, vencido por su violencia, en un objeto de irrisión para este extranjero. Según te ordeno, ve rápido. En cuanto a este, si yo me dejara llevar por la cólera de que es merecedor, no saldría ileso de mi mano. Pero ahora, a las reglas con las que él mismo se ha presentado, a estas y no a otras, deberá atenerse, dirigiéndose directamente a Creonte. No saldrás de esta tierra hasta que te presentes ante mí con aquellas sanas y salvas. Has cometido acciones indignas de mí, de aquellos de los que tú mismo has nacido y de tu país, porque entrando en una ciudad que observa la justicia y que nada realiza para que esté fuera de la ley, y despreciando las leyes vigentes en esta tierra, irrumpes así en ella, te llevas lo que deseas y por la fuerza lo pones a tu lado. Ok. ¿Te has creído que mi ciudad estaba despoblada o que Ah, tenía una población esclava y que yo para nada contaba? Sin embargo, Tebas no te ha educado en la maldad, pues no gusta de criar hombres injustos, ni podría alabarte si se enterara de que has arrebatado lo que me pertenece a mí y a los dioses, llevándote por la fuerza a infortunados mortales que están en calidad de suplicantes. Yo al menos, si entrara en tu país, ni aun cuando estuviera las más justas pretensiones, me llevaría a rastras a nadie, sin contar con el que me mandara allí, quien quiera que fuese. Antes bien, sabría qué normas observar un extranjero entre los ciudadanos. Tú, en cambio, avergüenzas a tu propia ciudad sin que ella lo merezca. Y a medida que pasa el tiempo, además de en anciano, te estás convirtiendo en alguien sin sentido común. Pues bien, lo dije ya antes y lo repito ahora, que alguien traiga aquí cuanto antes a las muchachas, si es que no quiere ser a la fuerza y no por tu grado un meteco en este país. Y esto te lo digo de palabra, tanto como con el corazón. ok, gracias Luisa. ¿Qué, qué opinión le merece la actitud de Teseo, ¿no? Es decir, lo vamos Fuerza, conociendo a Teseo, ¿no? fuerza, Sí, poder, defensor seguridad, de, Un seguridad. líder, un héroe. defensor de la Sí, justicia. Sí. sí, Claro, noble, noble, ¿no? La nobleza. Sí. Sí, Sí, noble no sé, pero poderoso, seguro, fuerte. Sí. busca Sí, la sí, ley. sí, Un porque líder. Tiene está justamente, objetivos. claro, y está amparado en la buena ley de su ciudad y diciendo, si Sí, tú fueras Claro. justo, Claro, también respetarías la ley de tu ciudad, pero se ve que te estás yendo fuera de tu propia ley, le reprocha, ¿no es cierto? Sí. Este, y entonces, acá a mí me impresiona, volviendo a Creonte, la pertinacia de Creonte. Alguien pertinaz es alguien que testarudo, stubborn dirían en inglés, que no está dispuesto a cambiar, ¿no? es malvado. Sí, sí puede ser que sea malvado, pero además en realidad me parece que es ciego, es más ciego que Edipo. ¿Quién quiere leerlo a Creonte? sigo Bueno, yo, ¿te lo parece? leo yo. Dale, Magdalena. Sigo pensando que ningún ferviente deseo por los míos les iba a entrar a estos. Pero no. ¿Cómo? ¿Dónde estás? En a ¿Dónde? Creonte. Está bien. continuación, No, te pasaste ahora. Sí.
No, Estaba pero es bien, que yo me salté, no, Estaba bien, estaba estaba bien. sí. Sigo, Creonte. sigo pensando, ahí está, dale, sí, perdón. bueno, sigo pensando que ningún ferviente deseo por los míos les iba a entrar a estos, como para alimentarlos en contra de mi voluntad. Sabía que no recibirían a un hombre parricida, además de impuro, para quien las bodas se revelaron limpias por la relación con sus hijos. En efecto, yo sabía que teníais en este país el prudente tribunal del aerópago, que no permite que tales vagabundos se instalen cerca de esta ciudad. Claro. Cuenta toda la ¿Tuviste? expectativa, la expectativa que tenía Creonte, ¿no es cierto? Es decir, Claro. que le iban a hacer caso, que este hombre había A matado a ver, su sigo padre. sigo un cachito. No Dale. existe ningún otro envejecimiento para la cólera a no ser la muerte, y ningún dolor alcanza a los muertos. Ante esto, obra como gustes, ya que la soledad me hace estar en desventaja, aunque tenga razón en mis palabras. Con todo, contra estos hechos y a pesar de lo avanzado de mi edad, procuraré actuar en respuesta. Ahora Bravo. espera un poquito. ¿Qué opinión les dice esto, ¿no? Esta manera de expresar, ¿no? No existe ningún otro envejecimiento para la cólera a no ser la muerte. Es como diciendo, uno irremediablemente, si está apasionadamente enojado y furioso, tiene que morir así, ¿no? No Sí, conozco, pero En conozco su a per- mí propia me, vida. a mí me llega debilidad, porque ante esto obra como gustes, ya que la soledad me hace estar en desventaja. Hay una crisis interna en este hombre. Sí. Qué bueno. Es- Se Bueno, siente solo y en consecuencia inseguro. sí, pero después dice, voy a obrar En lo voy a hacer respuesta. Pero próximo, va a ¿no? responder de todos modos. Va a Claro, va a responder. responder. Y, y- Claro. y O no sea, va a tan Hola, ser- Que inseguro tan no debe Fernando. débil no estar. es. Yo no lo veo tan débil. Claro, va a responder, está respondiendo a algo. Sí. Bueno, Fernando, hace de Edipo. Bueno, o de, sí. Pero O, bueno, bueno, Edipo bueno, ¿eh? trataré. O desvergonzada arrogancia. ¿A cuál de los dos ancianos crees que estás injuriando con este lenguaje? ¿A mí o a ti mismo? Cuando Claro. lanzas por tu boca contra mí asesinatos, bodas y desventuras que yo, desgraciado, padecí en contra de mi voluntad, así lo querían los dioses, tal vez porque estaban resentidos desde antiguo contra mi linaje, ya que no me podrías descubrir en mi propia persona ningún reproche de un pecado por causa del cual yo haya faltado así a mí mismo y a los míos. ¿Por qué? Explícame, si por medio de oráculos le llegó a mi padre un vaticinio enviado por los dioses de que moriría a manos de su hijo. ¿Cómo podrías imputarme a mí esto con razón, cuando aún no había sido engendrado ni concebido por mi padre y mi madre y aún no había nacido? Y si luego mostrándome desdichado, como me mostré, me ensancé en lucha con mi padre y le maté. Ujú. Ok. Acerca de las bodas Ahora, con mi padre, sí, no, Subí, termina sí, esa frase que está ahí y después decimos algo. Dale. sí, bueno, sí. acerca de las bodas con mi madre, que es tu hermana, ¿no te avergüenzas de obligarme a hablar? Enseguida diré cómo fueron, pues no voy a callarme después que tú has llegado en tu impío lenguaje a este punto. Me dio a luz, sí, me dio a luz, ay de mis desgracias, sin que yo supiera nada ni ella tampoco. Y tras engendrarme a mí, engendró conmigo unos hijos que son su propia vergüenza. Pero una sola cosa sé, que tú te complaces en escarnecernos a mí y a ella con esto. Por lo que a mí se refiere, yo la desposé sin que mediara mi voluntad y contra mi voluntad estoy hablando ahora de estas cosas.
Pero ni debo ser tenido por culpable por estas bodas, ni por el asesinato de mi padre, que tú me echas sin cesar en cara con amargos reproches. Y sigo acá. Y tú, pues no eres justo al creer que es conveniente decir cualquier cosa, sea algo decible o no, me lanzas semejantes reproches delante de estos. Este le aventaja en eso. De este país tú has intentado raptarme a mí, anciano suplicante, reducirme a la impotencia y mancharte con las muchachas. Por eso hago mi súplica, yo ahora invocando a estas diosas en mi provecho, y las insto con mis ruegos a venir vengadoras y aliadas, a fin de que aprendas por qué clase de hombre está defendida la ciudad. Ok, haremos un poquito ahí. Bueno, Porque esto que acabas de leer, ¿no? El parágrafo eh, de Edipo, donde él cuenta, vuelve a su punto, ¿no? Que es, si toda mi desgracia fue anunciada antes que yo existiera, Sí, iba a sí. suceder, y yo claro. lo hice de un modo ¿Qué inconsciente. culpable? ¿Cómo voy a ser culpable de eso? No, Claro. ¿No? no. Eso es lo que Eh, decía yo el otro día, que no me entendieron. ujú, sí, pero eso es lo que dice Edipo, pero lo que dice Sófocles y lo que dice el coro y lo que dice eh, es que el, digamos así, el delito debe ser pagado igual. Es eso lo que quiero decir. Es tan fuerte el delito del incesto y es tan fuerte el delito de matar al padre que necesita recibir castigo igual, aunque no sea. eh, y ese fue como el final de Edipo Rey. En Ya está nuestros jugado por días, su antecedente. Claro, Pero en nuestros días, la intención no era esa de él. no, Vicente, en nuestros días, ¿qué sí. pensaríamos? ¿Es culpable o inocente, Edipo? Para mí Para es mí es inocente. inocente. Para mí es inocente. Sí. En nuestros Pero días. él está medio resentido porque no quiere morir en Tebas, porque le va a bendecir a Tebas. Quiere bendecir a Atenas Mm, Claro, sí, claro. y quiere bendecir. sí, Es como un Sí, sí. poco venganza esa también, de lo que él sí. sufrió. No, no nos vamos a meter en una cuestión penal, pero cuando uno mata a alguien, aún sin tener la intención de matarlo, Ah, tiene que hacerse bueno, cargo sí, eso sí. tiene que hacerse cargo de la Pero él muerte. se estaba defendiendo, porque lo Homicidio habían atacado. culposo. Será como un atenuante, será como un Cuando mató atenuante. al padre, él se estaba defendiendo, porque primero Mm, lo habían atacado a él. Yo me Homicidio culposo. ofrecería como abogada. ajá, No, es un homicidio, lo que pasa que no tiene el agravante de ser hijo, porque él no Claro, sabía. No es Claro, un no filicida, sabía. en realidad, es un filicida, Exactamente. pero inconscientemente. Pero sí es Así culpable es. de matar a una persona. Claro, además no tenía intención de matar. Se claro. defendió. Bueno, bueno, sí. vamos entonces al final de Teseo que dice, es preciso que yo considere tales cosas, estoy en la página 32, A ver, Y no per- y no permita que esta ciudad sea vencida por un solo hombre. ¿Comprendes mis palabras? ¿Te parece que han sido dichas ahora tan en vano como en el Ahí está momento eso. en que estabas tramándolo? Y le dice Edipo, amenaza ahora, pero camina. Y tú, Edipo, ¿cómo es? permanece. Deseo. Deseo, Es deseo. Teseo, y por eso. Y tú, Edipo, permanece aquí con nosotros, confiado en que si yo no muero, yo antes no cesaré hasta hacerte dueño de tus hijas. Entonces sale a Es el buscar, rey de Tebas. ajá, Creonte es el rey de Tebas, Teseo de Atenas. No. Este, sí, sí, Teseo es el rey de Atenas y Creonte es el rey de Tebas. Ah, Este, Teseo es de Atenas. sí. Eh, Perdone. y acá entonces
Vamos a leer un poquito esta antiestrofa, porque la parte así más lírica, donde aparecen metáforas, es cuando hablan los coros, cuando hablan la estrofa, cuando hablan la antiestrofa, es los que adornan la acción son los que se permiten la lírica, ¿no? Dice, ¿acaso se están acercando hacia el prado más occidental de la Nevada, cumbre del Etna, dándose a la huida en potros o en carros que porfían con rapidez? Serán apresados. Terrible es el combate que se les acerca y terrible la fuerza de los súbditos de Teseo. Por doquier brilla el freno y se lanza con las riendas sueltas toda la cabalgada de los enemigos que honran a la ecuestre Atenea y al marino protector del país, hijo dilecto de Rea. ¿Han entrado ya en acción o lo van a hacer? En algo me hacen notar mi corazón, que pronto liberarán a los que ha soportado terribles pruebas y ha recibido cruel tratamiento por parte de los de su misma sangre. Zeus realizará algo en el día de hoy. Adivino victoriosos combates. Es la primera vez que hablan Una, de los dioses. una paloma de rápido vuelo que como un huracán alcanzará una etérea nube, alzando mi mirada por encima de los combates. Y después la otra antestrofa dice, oh Zeus, que todo lo puedes entre los dioses, que todo lo ves, tú, su augusta hija, Palas Ateneas, conceded a los habitantes de esta tierra que con fuerza triunfadora realicen una emboscada de feliz presa. Al agreste Apolo y a su hermana perseguidora de moteados siervos, de rápidos pies, luego que lleguen doblemente protectores para esta tierra y sus ciudadanos. Y entonces llegan las hijas recobradas, ¿no? Ay, pero Llegan, y acá, ¿quién no leyó que pueda leerlo Edipo cuando recobra a sus hijas? Silvia, Sí, ¿querés que lea? dale, tengo lo que más Bueno, quiero. tengo lo que más quiero. Ni si muriera sería ahora eternamente desgraciado por el hecho de estar vosotras dos a mi lado. Apoyaos, hijas mías, una en cada costado abrazando a vuestro padre, y poned fin a la soledad anterior de este desgraciado vagabundo. Contadme lo que ha sucedido en pocas palabras, ya que a vuestra edad un breve discurso es suficiente. Antígona, Sí. he aquí al que nos salvó. No, lee Edipo. Bueno, no te admires ante mi insistencia, si me alegro en la a la, conversación, como si me alargo en la conversación con mis hijas aparecidas cuando yo no las esperaba, pues sé que la satisfacción manifiesta de mí ante su presencia de ningún otro procede sino de ti. Tú las has salvado y nadie más. Que los dioses te procuren lo que yo deseo a ti y a esta tierra, porque solo entre vosotros, de los hombres, he encontrado ya piedad, honradez y ausencia de falsedad. Consciente de ello, te correspondo con las siguientes palabras. Tengo lo que tengo por ti, que no por otro de los mortales. Tiéndeme, oh Señor, la mano derecha para que la toque y bese tu rostro, si es lícito. Sin embargo, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo puedo pretender, siendo como soy un desdichado, que toque a un hombre en quien han hecho su morada todas las desgracias? Yo por mi parte no te tocaré ni te permitiré que lo hagas tú. A los únicos mortales que les es posible tomar parte en mi pena es a los que están experimentados en ellas. Recibe mi saludo desde donde estoy. Preocúpate en el futuro de mí con la justa solicitud, como lo has hecho hasta hoy. Ok, bueno, entonces es un poco todo el agradecimiento que tiene, ¿no? Sí, Y él dice, bueno, ya, cosas parecidas las que leímos antes. eh,
donde describe la nobleza de Teseo. Pero vamos ahora a cambiar de escena, ¿no? Porque acá parece como hay una buena comunión entre Edipo y Teseo, podría terminar aquí y Santas Pascuas, pero no, acá no ¿Y los termina. dos hermanos qué pasó? Bueno, ahora viene. Se Dicen que no se mataron mutuamente. se Sí, matan ya lo mutuamente. sé, pero no lo habíamos. Ahora aparece uno. Dicen que un hombre que no es conciudadano tuyo, pero sí de tu familia, abalanzándose, se ha sentado en el altar de Poseidón, donde yo estaba haciendo un sacrificio, tan pronto como yo me vine aquí. Y entonces vamos a saltear. Edipo al principio no quiere escuchar al joven, se niega, está enojadísimo. Es decir, está enojadísimo porque el hijo no le prestó atención, no lo ayudó cuando estaba en la mala y más bien lo dejó así partir solamente con sus hijas. Este, y entonces la que le pide que lo escuche es Antígona. Y le dice a Antígona: no está bien que los que tienen justas pretensiones nieguen con tanta insistencia, ni que tú recibas un beneficio después de eso, y después de eso no sepas corresponder. Como diciendo, acabas de ser bendecido, sé un poco benevolente, si has sido... Este, aquí me gusta leer los coros y las estrofas porque describen la sabiduría del lugar. ¿Alguna lectora que no haya leído el coro? Chan. Bueno, Porque leímos todo. así, Yo, si quiero. dale, Si quieren, leo. ¡Ay, dale, Flor! dale, Flor. ¿Quién no haciendo caso del comedimiento desea vivir más de lo que le corresponde? Es evidente, en mi opinión, que tras una locura anda, porque los días, cuando ya se cuentan por muchos, atraen muchas cosas que están más cerca del dolor, mientras que no podrías ya ver dónde están los gozos cuando se ha pasado por encima del tiempo debido. Y quien viene a poner remedio trae igual fin a todos, cuando se presenta la moira del Hades. Sin cantos nupciales, sin música de lira, sin coros, la muerte para poner fin. El no haber nacido triunfa sobre cualquier razón, pero ya que se ha venido a la luz, lo que en segundo lugar es mejor, con mucho, es volver cuanto antes allí de donde se viene. Porque cuando se deja atrás la juventud, con sus irreflexivas locuras, qué pena se escapa por entero. ¿Cuál de los sufrimientos no está presente? Envidia, querellas, discordia, luchas y muertes. Y cae después en el lote como, sube un poquito, que no veo, como la desprecia, como última la despreciable, endeble, insociable, desagradable vejez, donde vienen a parar los males peores. Ok, vamos a mirar un poquito estos dos, el coro y la estrofa, ¿no? Está fuerte. Este, ¿no? La reflexión que hace, ¿no? Uh-huh. Quien no tiene la suficiente así prudencia, desea vivir más de lo que le corresponde, anda detrás de una locura. ¿Eh? Uh-huh. Así que, gente, En la fuente de la eterna juventud. no querramos vivir más de lo que nos corresponde. Porque los días, cuando ya se cuentan por muchas, atraen muchas cosas que están más cerca del dolor. Mientras que no podría saber dónde están los gozos cuando se ha pasado por el SIDA el tiempo debido. Es como que se podría hacer una reflexión actual, ¿no? Cuando uno se expone a sufrir indefinidamente, ¿no? Están todos los sufrimientos presentes. Ajá.
envidias, querellas, discordias. Ahora, después esta pequeña frase, ¿no? El no haber nacido triunfa sobre cualquier razón. Como diciendo, el no haber nacido es la única posibilidad de que no pase nada, de que no sufra, Ujú. y de que no Sí, pero sufra. ya después que naciste, Ajá. Pero se pierde regresa, se Ya. regresa pierde la cuando felicidad de vivir. Ajá. Bueno, Pero, ya que se ha venido la luz, lo que en segundo lugar es mejor, con mucho es volver cuanto antes allí donde se viene. O sea, hay que volver pronto, Arales. Sí. no hay nada bueno, porque primero, peor que todo no haber nacido, pero si nacés, es imposible no sustraerte de la envidia, de la querella, de todas las cosas malas. No hay forma de estar bien. Tremendo, es una, es una Tremendo. sabiduría muy negativa, una reflexión parece, Pobre terrible. hombre. parece Schopenhauer. Sí, Sí. Pero Bueno, es interesantísimo poder ver hace 25 siglos cómo se podía ver la vejez y la juventud, y lo positivo y lo negativo. Por supuesto, predominio de lo negativo, porque era la verdad. Ahora estamos tratando, 25 siglos después, de dar otro valor a la vejez, otra esperanza, otra manera de ver. Seguro. Pero estamos siempre en la misma realidad que 25 años, 25 siglos anteriores. ujú. La misma Ok. naturaleza del hombre. Sí, Sigue la siendo. condición humana. Ujú. Flor, sigue leyendo a Polinices y vamos a ponernos en el lugar de Polinices que tiene una especie así de candor en la defensa de su propósito, ¿no? Una suerte de inocencia. Es uno de los hijos. Sí. Claro, los dos Sí. hijos son Estéocles y Polinices. Estéocles, entre los dos habían combinado que año tras año se traspasaban el poder el uno al otro. En un momento, Estéocles le dice a Polinices que no le va a dar el poder y lo expulsa. Es ahí cuando Polinices se sale enojadísimo y quiere recobrar el trono y entonces se alía con los argivos de Argos, o sea, un tremendo ejército enemigo, y incluso con tal de lograr su ambición, es capaz de derrotar y es capaz de arrasar con su propia ciudad. Este, y acá viene entonces el pedido de Polinices. Dale, Flor. Sube un Demasiado poquito tarde. el cuadro. Demasiado tarde, infame de mí. Me doy cuenta de ello. Reconozco que he llegado como el más malvado de los hombres por lo que tus cuidados se refieren. Mis faltas no las conocerás por otro, pero sentada con Zeus en su trono está la compasión para todas las acciones. Que se venga a situar también junto a ti, Padre. Remedio existe para mis faltas, y eso que no puede ser ya ser mayor. ¿Por qué callas? Di algo, Padre, no me des la espalda. Nada me respondes, es que con desprecio me vas a despachar, sin una palabra y sin decir qué me reprochas. bueno, está pidiendo perdón, ¿no? Quiero ya decirte, Padre, con qué objeto he llegado. He sido expulsado como un desterrado de mi tierra patria, porque me consideraba merecedor de sentarme en tu trono todopoderoso, al ser el de más edad. Sigue un poquito más. En respuesta, En respuesta, Eteocles, que es más joven, me arrogó del país sin haberme vencido con una razón, ni haber acudido a la prueba de la fuerza de los hechos, sino por haber persuadido a la ciudad. Yo afirmo que la causa de estas cosas es fundamentalmente tu Erini. Erinis, y además lo he escuchado también así de los oráculos. En efecto, una vez que llegué a la Dórica, Argos, y tomé a Drasto por suegro, puse de mi parte, ligados por un juramento, a cuantos en la tierra de Apis eran considerados los primeros y honrados un poquito, por su lanza, a fin de que reuniendo con ellos la expedición de los 7 jefes
que irá contra Tebas, o muera con la razón de mi parte, o arroje del país a los que han cometido estos hechos. Claro. Vieron que esta es los de Argos, ¿no? Las 7 contra de Esquilo, tiene su obra Los 7 contra Tebas, ¿no? Y que contra Tebas, sí. Que son los 7 reyes que convocan, digamos así, como si encendiera las llamas, que convoca Polinices, y después ya no vas a ver qué hacer. Bien. Vicente, perdón, Sí. me acaban de tocar el timbre porque hay un problema de cañerías y filtraciones en el edificio y están entrando y saliendo de los departamentos. Se ve que ahora me toca el turno a mí porque terminaron con el departamento de al lado. Así que la mente en el alma tengo que cortar y veo si puedo volver o no. Bueno, Dios te hará volver. Bueno, gracias. Bueno, acá sigue, entonces dice, seguí, Flor, y yo tu hijo. Y yo tu hijo, aunque no tuyo, sino de tu funesto destino nacido, al menos llamado hijo tuyo, conduzco al intrépido ejército de Argos contra Tebas. Todos nosotros nos presentamos como suplicantes ante ti, por estas hijas tuyas, por tu vida, Padre, rogándote que depongas tu violenta cólera contra mí, que me he lanzado a vengarme de mi hermano, porque él me arrojó y despojó de mi patria. Si algo digno de crédito hay en los oráculos, decían que la victoria estará con aquellos a los que tú te asocies. Yo te pido por nuestras fuentes y por los dioses protectores de nuestro linaje, que te dejes persuadir y cedas, ya que mendigos y extranjeros somos los dos y vivimos adulando a los demás, tanto tú como yo, ya que el mismo destino hemos obtenido. Pero si tú tomas partido un poquito, por mis propósitos, con poca molestia y en breve tiempo le destruiré. De este modo te conduciré para instalarte en tu palacio y me instalaré yo mismo tras echar con violencia a aquel. Podré jactarme de ello solo si tú consientes. En cambio, sin ti ni de salvarme tendré posibilidad. Ok. ¿Qué es lo que pide Polinices entonces? Que lo apoye. Es bastante interesado. Sí, ¿no? Sí, porque si le hubiera salido bien, instalarse en el palacio, Tebas no hubiera ido. Él quiere volver, que lo perdonen. Claro. Sí. Pero quiere instalarse. Sí, pero Claro. quiere volver, pero quiere Instalarse en el palacio. destruirlo al hermano y Sí. restaurarlo al padre, pero bajo su cuidado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, perdón, ahí Edipo le contesta. Ahí está, habitantes. Sí, habitantes. Habitantes de esta tierra. Dale, Inés, seguí. Habitantes de Edipo, habitantes de esta tierra, si no fuera precisamente Teseo el que me lo ha mandado aquí por considerar razonable que oyera de mí unas palabras, en ningún momento habría escuchado mi voz. Ahora se irá satisfecho tras escucharme cosas tales que nunca alegrarán su vida. Volviéndose hacia Polinices, porque tú, oh miserable, cuando tenías el cetro y el trono que ahora posee tu hermano en Tebas, tú mismo a tu propio padre aquí subí. Aquí presente, espera que te pasaste. Baja un poquito. Aquí presente expulsaste y le convertiste en desterrado y le hiciste llevar estas prendas ante las que ahora al verlas, bueno, te lamentas, ¿sigo? Sí. Te lamentas una vez que has venido a dar, al igual que yo, en el mismo infortunio. No es momento de lamentarse, sino de soportar, al menos por mi parte, estas cosas mientras viva,
con el recuerdo puesto en ti, mi asesino, pues tú has hecho que viva en esta miseria, tú me has arrojado a ella. ¿Sigo? Ahí va, ahí voy, ahí voy. Dale. Oh, perdón que Pero- estoy en poca motricidad. Ah, Actualmente a ellas debo mi vida. Ellas son mi sustento. Ellas son hombres, no mujeres, para participar en mis fatigas, mientras que vosotros habéis nacido de otro que no de mí. Por tanto, la divinidad te contempla y no del modo que lo hará enseguida, si es que estos ejércitos se ponen en movimiento contra la ciudad de Tebas. Es imposible que destruyas esa ciudad. Antes caeréis manchados con vuestra propia sangre, tú y tu hermano. Tales maldiciones lancé yo antaño contra vosotros dos, y ahora apelo a ellas de nuevo, para que vengan como aliadas mías, a fin de que os dignéis reverenciar a los que os engendraron y no seáis desconsiderados si habéis nacido de un padre ciego, pues éstas no actuaron así. Por ello, estas maldiciones tendrán más poder que tu actitud de suplicante y tus tronos. Si la justicia celebrada desde antiguo sigue sentada junto a las leyes de Zeus que rigen desde siempre. Tú y vete ahí en más. mala hora, aborrecido y sin contar conmigo como padre, más malvado que nadie, llevándote contigo estas maldiciones que invoco contra ti, que ni conquistes por la lanza la tierra de nuestra patria, ni regreses nunca a la cóncava Argos, sino que mueras por mano de quien comparte tu linaje y que mates a aquel por quien fuiste desterrado. Tales son mis maldiciones, e invoco a la odiosa oscuridad paterna del Tártaro para que en ellas te preparen morada, e invoco a estas diosas así como a Ares, que ha infundido en vosotros dos el terrible odio. Ok, paremos un poco acá. ¿Por qué llegó a esta situación? ¿Qué pasó? ¿Nos salteamos algo? No, es decir, a ver, vamos a dejar de compartir un poquito. Este, ujú. Es rencoroso. Sí, pero algo Claro. pasó que está Bueno, mencionando. Ah, estaba bueno, Graciela, ¿Eh? sí, sí. estaba Graciela también. No, Estuve. y está Marta también. Ahí lo que impresiona, que no es cierto, por un lado el enojo, así, la, la maldición de Edipo es muy fuerte porque es es tan sencilla como la continuación de la maldición de los labdácidas, ¿no? Es decir, que cae sobre Edipo, cae sobre sus hijas, cae sobre sus hijos, y es la misma maldición del ayo. Ahí no hay corte del ciclo de la maldición. Entonces, eh, en el fondo lo que les dice es decir, ustedes van a morir y van a matarse el uno al otro por su propia ambición, pero también porque son los nietos del ayo, es decir, son de nuestra infausta casa. No puedes salir de este círculo, ¿no? De maldición. Este, bien. ¿Tienen algún comentario? A mí me gustaría tratar de llegar lo más pronto posible al final o sea, acortar un poco la lectura, leer, avanzar algunas páginas para llegar al final, para hacer el descanso y después ver un poquito darnos unos 40 minutos para este tema del pensamiento griego y el mito y religión, esos dos capítulos últimos de los griegos, ¿no? Este, que nos ayudan un poco a descubrir el triunfo por un poco, eh, porque la caída de la polis, es decir, las ¿El triunfo vicisitudes, de quién? ¿El triunfo claro. de quién? Claro, por un lado están las vicisitudes históricas
y guerreras de los griegos, ¿no? Que desde que gana en la época de Pericles, gana a los persas, después estando en paz, y después durante el siglo de Pericles, la guerra que lo va a poner en jaque a Pericles mismo y que acepta es la guerra contra Esparta. Esa guerra contra Esparta es la que produce una guerra muy larga. Los espartanos son luchadores de la montaña, más diestros en la lucha, la mayoría son navales, es decir, los con quienes luchan. Este, y eso le da ganancia a los persas que recobran Jonia, es decir, en el Asia Menor, y este, al final Esparta, con su estilo oligárquico y autoritativo, y no con una polis democrática, gana, es la batalla, la guerra del Peloponeso. Y entonces, después, estamos ya terminando el siglo V, ¿no es cierto? En el siglo IV, piensen que mientras tanto todo esto en Atenas se resuelve, ¿no es cierto?, con una ida y vueltas de asambleas que van resolviendo batallas que van al fracaso. Hay como una especie de corrupción y de pérdida del valor en el siglo IV de los ideales que tenía Atenas sobre la misma defensa de la polis. Entonces, cuando se pierde esa defensa del bien común y de la ley y de la justicia, y van creciendo otros valores, ¿no? Piensen que el mismo... Valores negativos, No, otros ¿no? valores. Si van valores negativos, sí, autoritarios, que son, fíjense, por ejemplo, Sócrates tenía que criticaba mucho, ¿no es cierto?, la etapa clásica, la etapa anterior, y la democracia. Y entonces, de alguna manera, se alían con Alcibíades es decir, y con Critias, que son quienes han detentado el poder de un modo autoritativo en Atenas. Y entonces sí, pero Atenas no soporta mucho tiempo el gobierno autoritario. Enseguida se lo saca de encima y vuelve a las asambleas de siempre. El asunto es que mientras Atenas se debilita por las guerras entre sí de las ciudades, crece Filipo de Macedonia, ¿no es cierto?, con trampas hacia Atenas, y aparte Atenas está debilitada. Aparece este amigo Demóstenes que quiere convencer al pueblo de Atenas que luche y luche contra Filipo, pero se da esta debilidad que hay en Atenas misma. Finalmente, Demóstenes vence a Filipo se llama como un triunfo pírrico, en el sentido que es un triunfo que gana muy poco, porque Filipo termina poniendo 3 fortalezas en la frontera de Grecia, de él, y a los 2 años muere. Y viene el mismísimo, en el año 339, viene el mismísimo Alejandro Magno, que con 20 años y en 13 años, nada, desarma, Todo. sí, desarma todo, porque si en el momento ¿no es cierto? Si en el momento de Filipo, este, bueno, Atenas, Esparta, Tebas eran ciudades importantes, en fin. Bueno, Alejandro, con esa capacidad de invadir y de arrasar y de dominar, tanto en el Asia como en Grecia, como llegar hasta Egipto, es decir, esa expansión que hizo en 13 años enorme, Sí. y aparte de esa expansión inteligente por la cual iba fundando ciudades griegas, ¿no? Tengan en cuenta que los macedonios eran griegos con poco pedigre, es decir, no tenían
títulos nobiliarios en el sentido, así, tradición griega sin embargo, Alejandro tuvo la viveza de asumir toda la cultura griega y sembrarla en todos los lugares donde él iba, donde iba fundando. Así funda Alejandría en Egipto, así funda varias Alejandrías. Entonces, mientras se da, ¿no es cierto?, esta descomposición de la pequeña política helena, se da esta amplitud de mira que les brinda también, es decir, crece lo que sería por primera vez el cosmopolitismo, ¿no? Es decir, una cosa es la polis, que siempre era la ciudad pequeña, y otra cosa es la cosmópoli, ¿no? Que es eh, la absorción de las distintas de vecinos y de las distintas realidades que uno tiene, como en una realidad más amplia, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que pasa y se va dando en los mismos griegos una lucha del paso en respecto de las religiones, del paso del mito a la palabra. Los dioses, por ejemplo, en la época de Pericles eran respetados. Ahora, los dioses en la época en el fin del siglo V ya no eran tan respetados. Es decir, porque tomamos los dioses por más, no tanto por la esencia y lo que significaban y lo que ellos defendían, sino que lo tomamos más como por sus peleas o por sus intervenciones. Entonces, e incluso después, cuando en el siglo IV los dioses se convierten en un objeto de literatura, contados por gente que ya ni los vivió, ni está cercano a Grecia, bueno, se los toma así, con cierto sentido de comedia, con cierto sentido de sátira, y a los dioses ya no se los respeta. Y entonces fue como el paulatino, un cierto paso de la vigencia del mito a la razón, y la razón a través del logos, y Sócrates es el que pregunta, con su método mayéutico, y es el que con su discípulo Platón y después Aristóteles son los que siembran los conceptos que van La a inspirar filosofía. la filosofía, el triunfo de la razón Claro. sobre el mito. Y Pero la base también, la base de la ciencia, porque en realidad los primeros filósofos que se llamaron filósofos de la naturaleza son los que van estudiando los ciclos de la naturaleza y se van dando cuenta de que ya el rayo no provenía de Zeus, sino de un problema del clima, de los astros, de las nubes, del agua, del ciclo del agua. Entonces, en la medida que van estudiando más la naturaleza, van creyendo menos en esos dioses que digitaban todas las condiciones naturales, ¿no? Y Platón, ¿no? Fue el primero, uno de los primeros. ¿quién? Platón. Claro, no, primero están los filósofos de la naturaleza, después vienen los sofistas, que son Claro, como Sofía. los maestros, y después Claro. entre los sofistas, como una reacción frente a los sofistas, aparece Sócrates, que Claro. pregunta y pregunta a su alrededor para una respuesta mayor y mejor de conocimiento de sí mismo, y después entonces aparece la filosofía platónica, que es la que perdura en el tiempo, es decir, Claro. la forma platónica, ¿no? La esencia Sí. platónica, su mirada de la divinidad, el mundo de las ideas, su cosmovisión filosófica, es la que puede incorporar el cristianismo como filosofía como soporte filosófico para transmitir el cristianismo. Es la parte, no podría, después cuando miramos un poquito más lo de mito y religión,
el cristianismo no podría tomar de los periodos anteriores del mito, porque básicamente el mito, la diferencia, fíjense, la diferencia, ayer leía algo de Abraham, porque estaban las cartas de Abraham, aparecen en las cartas del Génesis, en la primera lectura de la misa. La diferencia, ¿no es cierto?, entre los mitos griegos, ¿no es cierto?, y los mitos orientales y los mitos griegos y los mitos más bien de Palestina es que eran mitos, todos pensaban que la historia era esa. Por eso los griegos cuando defienden mucho sus mitos es porque su historia está ahí, su esencia, su corazón, su vida está en la expresión de los mitos. Pero en los mitos hebreos, en los mitos de cananeos, son mitos históricos, que utilizan personajes históricos y describen entonces una historia. O sea que la diferencia que tiene mucho que ver después entonces con nuestra revelación, es decir, para nosotros la verdad es una verdad revelada en la historia y a través de personajes, no en personajes que no existieron, digamos, desde el punto de vista más positivista, ¿no? Es decir, pero los mitos griegos fueron muy verdaderos porque expresaban la esencia de Grecia que ellos mismos habían creado, pero sabían, pero no estaba el sentido de historia. ¿No es cierto? Qué Vamos a leer. bueno, qué tema interesante. Ay, sí. Buenísimo. Vamos a leer para poder despedirnos vamos a compartir un poco unas últimas, avanzar bastante así. Pero vamos a avanzar. Aparece, nota la muerte de esto, ¿no? Cómo describe la muerte de Edipo. Vieron que Edipo le pide a Creonte ser enterrado ahí y le dice, si guardas mi lugar de entierro en un lugar secreto, siempre tendrás bendición en tu tierra, pero por favor no se lo digas a nadie. Y entonces acá comienza, y es, ciudadanos, en breves palabras podría decir que Edipo ha muerto, pero acerca de lo que ha ocurrido, ni el relato puedo hacerlo brevemente, ni son breves los hechos que allí tuvieron lugar. Dice, cuando salió de aquí, tú que estabas presente lo sabes, no le servía de guía a ninguno de los suyos, antes bien, él en persona nos guiaba a todos nosotros. Una vez que llegó al abrupto camino, sólidamente arraigado desde la tierra, por broncíneos cimientos, se detuvo en uno de los senderos que se bifurcan, cerca de la cóncava abandonada de la roca, donde reposan los pactos de lealtad eterna entre Teseo y Irito. A partir de aquí, colocándose en el medio entre la roca y el peral silvestre y hueco de la piedra, se sentó. Se liberó de las mugrientas ropas, llamando a sus hijas, les ordena que traigan de algún manantial, las quiere alejar, ¿no? Para lavarse, para las libaciones, dirigiéndose a la colina que tiene ante sí, dedicada a Deméter, a la que conduce verdor en los campos. Llevaron con prontitud a su padre, le arreglaron los baños, la ropa. Tan pronto sintió la satisfacción de que todo estaba realizado y que no quedaba ya por hacer nada de lo que deseaba.
Y así las despide. Oh hijas, no tenéis a padre en este día, está muerto. Todo lo mío, ya no tendréis que afanaros por mi alimento, era duro, lo sé, pero una sola palabra os redime de estas penalidades. No podéis haber recibido de nadie un amor mayor que este anciano, sin el cual vais a pasar desde ahora el resto de vuestra vida. Y entonces le pide a Teseo que lo ayude. Dice, cuando nos hubimos distanciado por habernos al cabo muy poco tiempo, vimos desde allí que nuestro hombre ya no estaba presente en ninguna parte, que el rey solo se ponía la mano delante del rostro, tapándose los ojos, como si se le hubiera mostrado una visión terrible e insoportable de ver. No le mató ni el rayo portador del fuego de una deidad, ni un torbellino que del mar se hubiera alzado en aquel momento. Más bien, o algún mensajero enviado por los dioses, o el sombrío suelo de la tierra de los muertos le dejó paso benévolo. El hombre se fue, no acompañado de gemidos y de los sufrimientos de quienes padecen dolores, sino de modo admirable, cual ninguno de los mortales, y si doy la impresión de que no hablo con sensatez, tampoco suplicaría a los que no les parezco fuerte. No le importa. No le... No le importa que lo consideren loco. Sí, 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 sí. Y entonces ahí se queja las hijas, están en duelo, ¿no es cierto? Eh, y dice el coro, pero ya que felizmente cumplió el desenlace de su vida, haced cesar esta aflicción, pues ninguno está al abrigo de los males. Partamos de nuevo, querida, ¿para qué un deseo me domina? ¿Cuál? Dímelo, ven, la subterránea morada. Que murió sin tumba, separada de todo, una tumba bien oculta, de modo que no podrán llevarse su cuerpo los que lo desearan. Y ahí está la preocupación de cómo van a volver, siempre la fatiga. Antígona siempre cuando está es la vulnerabilidad de la heroína, ¿no? Siempre cuando está por cometer su mayor proeza, le sale la vulnerabilidad, como diciendo, ay, que me fatigo. Es Y Teseo que les dice, cesad vuestros lamentos, hijas. No se debe estar de duelo cuando el favor de los muertos se nos ha dado a todos. Provocaría venganza divina. Y esa concepción, ¿no? Es decir, Sí, pero en qué algún momento complejo. en algún momento hay que ponerle corte al duelo, porque no, Sí, pero el motivo por el cual, porque les ha dado algo, qué feo. no, pero es, Cuando el favor de los muertos se nos ha dado a todos. claro, Porque al morirse él favoreció, no me gusta. es que con los muertos siempre fuimos favorecidos. Ah, qué linda conclusión, ¿no? Y sí, por los muertos siempre fuimos favorecidos. Es la cantidad de gente que nos ha bendecido una y otra vez. Pero, y como si ellos están bien, Es no porque él enojemos, se murió. no enojemos a Bueno, Dios. Es el enojo ancestral que tenemos con la muerte. Entonces, acá aparecen las últimas palabras. Alguien las lee y terminamos de la lectura. ¿Quién quiere leer? Fernando. Bueno, Si querés. Acá no, Graciela, que no leíste. Dale. gracias. A ver, Despertaste. O hijas, ¿dónde empiezo? Teseo. O hijas, Teseo. Deseo. Oh hijas, él me prohibió que mortal alguno se acercara a aquellos lugares y que hablara sobre la sagrada tumba que posee.
y me dijo que si cumplía rectamente estas cosas, tendría un país siempre libre de penas. Y esta promesa la oyó la divinidad y el que todo lo conoce, el juramento hijo de Zeus. Pues bien, si tales cosas estaban en la intención de aquel, nos basta. Envíanos a nosotras, a la muy antigua Tebas, por si podemos impedir la muerte que avanza sobre nuestros hermanos. Deseo, haré esto y todo cuanto vaya a ser de provecho para vosotras y del agrado del que está bajo tierra recién desaparecido. No he de desfallecer en ello. Corifeo, ea pues, cesad y no entoñéis más vuestro treno, pues estas cosas han llegado a su total cumplimiento. Ok. Chan, muy bien. Bueno, la importancia de Edipo que termine bien sepultado, en paz, es que corta la maldición de los labdácidas. Ya ninguna generación va a sufrir lo que él sufrió. Es decir, lo que pasa que esta muerte de él hasta va, todavía falta, es como si fuera, nosotros lo leímos a destiempo porque Antígona fue escrita antes que esta, ¿no? Antígona, y donde mueren Polinices y Estéocles y muere Antígona, fue escrita antes que esta obra, ¿no? Entonces, este fin de Edipo en paz es como una bendición de los dioses, como diciendo, ya basta de tanta maldición. Bien, ¿algún comentario antes que nos vayamos al recreo? Dejémoslo para después. Bueno. Bien, nos vamos al recreo. Dale, Gracias. decilo de vuelta, Marta, que así queda grabado. Bueno, No, ¿qué decías que el sosiego que te da esto? Repetilo porque ahora está grabando. sí, lo que pasa es que se me fue, se me fue. Que quise decir de que nosotros que hemos seguido toda la trayectoria de la vida de Edipo, qué maravilla saber que tuvo una muerte en paz, una muerte tranquila. Entonces pensé que el autor nos dio sosiego a todos los lectores, porque realmente hemos también participado del sufrimiento del personaje. Ujú. Sí, y pensar que la pone en escena su nieto, Sí, y que él, ya está viejito, está lleno de gloria, digamos, y bueno, es un morir en paz, ¿no? El mismo para mismo sí, Edipo, por ¿no? eso, por eso. Ujú. Y nosotros lectores también terminamos tranquilos y felices de haber estado leyendo esta vida tan llena de aventuras, de emociones, de sentimientos que están en todo el corazón de todos los humanos, ¿no? Porque eso es lo que tienen la maravilla de las tragedias griegas, que están permanentemente trabajando con las emociones del lector desde de siempre, de su época y de la futura. Ujú. Y a mí me parece también que a Edipo, justamente con esto que decías de las emociones, que a Edipo se lo pinta mostrando más las emociones, la vulnerabilidad, el enojo, la ira. Me parece que demuestra mucho su personaje como más humanizado que otros, ¿no? Sí, En ese tal sentido. cual, Y sí. también me impresionó mucho esto del destino inexorable que tienen los griegos, ¿no? Esto de que se cumple irremediablemente el destino. Bueno, sí, eso es permanente en ellos, ¿no? El Tal, Tánatos. Sí. tal cual. Muy bien.
¿Algo más querían decir? Ahora, ¿ves? Que estuvieron reposando 5 minutos y les agarró la inspiración. Ah. Nos hizo bien el recreo, Vicente. Yo Bueno, creo que, no sé, Sí, alguien iba a hablar. no. yo también, pero habla vos. Yo creo que acá hay varios enfoques para analizar y algunos quizás se contradigan entre sí. Porque, por ejemplo, para mí pongo primero la parte de sentimientos. Y hay un juego muy grande de sentimientos, de odio, de rencor. No me fluye, no me llega el amor. Después podría enfocarlo desde la justicia. ¿Se hizo justicia? No sé, también da para analizar. Y el rencor, mucho rencor. Los valores, se habló de valores, valores positivos en algunos personajes y muy negativos. La avidez por la conquista. No sé, hay mucho para enfocar y yo me quedo por la parte de los sentimientos. Ok. Nosotros hablamos de tragedia, pero la forma en que está escrita, no es trágica como otras tragedias que hemos leído. Esto no sé, no me afectaba Claro. como una tragedia. Porque por el modo de escribir la tragedia, que siempre la parte más violenta o la parte más cosas queda elidida, es decir, no la ponen en escena, sino la cuentan. Es decir, es siempre el mensajero el que cuenta las acciones. Sí, sí. Bien, Yo creo ¿alguien que me más? quedo para redondear, para finalizar, que hay un juego de sentimientos muy, muy importante y distintos. Me Ok, quedo con el criterio de los sentimientos. ok. El aspecto, a mí realmente me sorprende cómo analiza a todos los personajes, toda la tragicomedia que se presentó. Me impacta mucho Teseo con su habilidad para manifestar la justicia y para regularizar la conducta humana de todo lo que gira en torno a él. Sí, Como que evidentemente es el ejemplo que la justicia es la que regula los sentimientos, regula la acción humana, regula que no nos enfrentemos los unos a los otros en forma desmedida, en fin, sí, esa nivelación que necesita la conducta humana. me gustó. Ujú. Y lo que muestra es la responsabilidad ahí también, ¿no? La Claro. responsabilidad. Ah. Bueno, muy bien. Eh, Y finalmente vamos a... tiene paz y ¿Eh? descanso. ¿Cómo? Finalmente tuvo paz y descanso. Sí. Ah, sí, eso Los es verdad. dioses le concedieron paz y descanso Sí, al porque uno pobre. dice aceptó todo lo que les tocó vivir, no le quedaba otra, pobre hombre. Tuvo una vida Tenía que violenta. tuvo que acomodarse a esa situación que fue terrible. Sí. Bien, vamos a dar vuelta a la página y yo les voy a proyectar lo de mito y religión, pero es decir, yo voy a leer muy poquitas cosas, pasando página por página, o sea, porque voy a leer 2 o 3 fragmentos nomás. Este, esta, este vínculo entre el mito y la religión, cómo se fue conformando desde, que ya lo vimos otra vez, pero cómo se fue Sí. conformando desde eh, ¿no es cierto? Desde las fuerzas de la naturaleza, desde los dioses que correspondían a cada ciudad, cómo el politeísmo era hospitalario
y se iban sumando, y cómo el vínculo con la moral fue paulatino y fue creciendo en una responsabilidad moral, donde el ejemplo está en Zeus, que es como se va como organizando, es decir, en una jerarquía, y donde ese principio de la virtud, es decir, de la justicia, que debía ser reparado, es decir, los dioses se convertían en garantes de la reparación de la injusticia, ¿no? Y ayudadores a que se cumpla la justicia. Bueno, esa evolución y esa seriedad que lo tomaron en la época clásica, tuvo pareja con las primeras tragedias, sobre todo las tragedias de Quiro, que tenían un contenido moral, que era ayudar al pueblo a que rescate los valores de los dioses y rescate los propios valores de la polis. Ahora, luego cuando ya vienen las tragedias de Sófocles que nosotros vimos, ya se da, no es tanto hablar de, eh, era hablar del hombre, aunque esté hablando de los reyes, que es lo que se ocupaban los autores de obras trágicas que hablan de la historia de los reyes, hablan de la historia de los reyes, pero a partir de su propia humanidad, es decir, cualquier griego podía sentirse identificado con lo que le pasaba a Antígona, a Edipo, a cualquiera de sus personajes. Y entonces, en esa evolución se va dando como un vínculo, ¿no? Es decir, a veces se nos produce una confusión de entrada porque si se llama Dios, ¿cómo no es bueno? Y cómo no, no, se llama en Grecia, Dios y moral iban por caminos paralelos, y los dioses eran muchos, y la moral en todo caso fue un punto de llegada, no un punto de partida. Y que los dioses son veladores de un orden, es decir, el origen del universo salía desde el caos hacia el orden, ¿no? Todas las cosmogonías van desde el caos hasta hacia el orden. Y Quito dice, a mí me interesan los mitos, no los mitos, es decir, fantásticos, sino los mitos históricos, y le interesa a él cómo nació eh, Zeus, cómo Zeus lo mata a Cronos, y en esa especie de separación, ¿no? Son todos mitos que hablan de los orígenes, ¿no? Y en esa especie de separación de la tierra, del agua, y bueno, en ese dominio es el mismo Zeus el que mata a Cronos, y a partir de Zeus es que se da ese principio de orden moral, ¿no es cierto? Tengo el libro sí, Así es es. buenísimo. Que los dioses eran como reyes sublimados, ¿no? Y tenían al Exacto. principio los mismos caprichos, los mismos orgullos y las mismas virtudes y defectos que los hombres, ¿no? Exactamente. Entonces ahí voy a compartir un poco. ¿Tu libro es de Eudeva? Sí, el de Quito, sí. Sí. Acá ya está. Entonces, por ejemplo, acá estoy en la página 2, ¿no? ¿Lo vas a agrandar un poquito? ¿En qué página?
Yo te lo tengo en la página 2. Tanto no. Tanto no. ¿Por qué? Porque Ni tampoco. ni tampoco. Bien. Ahí está. Entonces acá, perdón, está hablando para no estar tan descolgados. En este primer párrafo, es algo que no lo voy a leer, pues es algo que ya lo dijimos, son las fuerzas, ¿no es cierto?, las fuerzas de la naturaleza y buscar frente a la fuerza de la naturaleza espíritus, fuerzas protectoras que Mm, nos protejan de lo que nos puede llegar sí, a pasar, sí. ¿no? Y entonces, estas fuerzas eran anónimas, pero de que después fueron cobrando nombres, ¿no es cierto? Y la manera también de proceder en la religión era cumplir, de poder protegerse, es cumplir, estar exactamente los ritos, ¿no es cierto?, para que poder tener esa bendición. Y acá dice lo que decía Inés hace un ratito: los dioses se convirtieron, por así decirlo, en reyes sublimados. Y en segundo lugar, el impulso hacia la unidad y el orden redujo el número de los dioses y los agrupó en una familia, en un consejo de familia. Y el Zeus, de ahí viene el tema de la jerarquía, ¿no? Del el Keios, que protegía el Ercos, el recinto de la granja, que convirtió en uno solo, Zeus. Zeus es un poco el garante de todos los dioses. Y junto a, estaba, los dioses no eran autónomos, pero estaba como, y no eran omnipotentes, estaba este tema del Ananké, o sea, que es la fatalidad distribuidora. eh, Zeus era el hijo de la tierra y el cielo. ujú, Sí, este, re- sí, y en realidad, y no es el hijo de Cronos. sí. Lo que pasa que tienen distintos nombres y según sean romanos o griegos. Ajá. Ok. Podemos advertir por lo menos dos modos en que fue salvado el abismo entre la religión y la moral. El sacrificio a los dioses exigía una estricta pureza ceremonial. Por ejemplo, un hombre que había derramado sangre no podía tomar parte en ello hasta que hubiese sido purificado. Era natural con el tiempo esta divina exigencia de pureza exterior se extendiese a la pureza interior. Así, ciertas ofensas que la ley humana podía castigar ni los hombres podían percibir fueron puestas bajo la sanción divina. Acá es interesante la condición, ¿no? Dice, en las condiciones primitivas, el que estaba fuera de la ley, el refugiado, carecía de protección legal y las personas humildes no podían obtenerla con facilidad. Por eso, el suplicante, estas son como categorías, ¿no? Vieron que cuando se acerca un extranjero a la ciudad, se acerca como forastero, como suplicante. El suplicante, el forastero, el mendigo, eran considerados como seres que estaban al cuidado especial de los dioses. El perjurio es una ofensa que a veces les resulta imposible probar, pero que les enojaba mucho a los dioses. Los dioses se han espiritualizado, Anankeo, Moira, son ahora no solo superiores de Zeus, sino son la expresión de su voluntad. Y entonces para lo bueno, ¿no es cierto? Zeus le mandará sus bendiciones, para lo malo mandará sus furias. Acá aparece el cuento de la mutilación de Cronos y acá aparece también como el politeísmo es un politeísmo hospitalario, que a mí me parece un rasgo a rescatar. Es decir, ciudad que incorporaban o que se avecinaban, bueno, incorporaban la diosa de una manera
gentil, ¿no? Así, Palas, así Atenea es la diosa de Atenas, pero porque ya era una diosa muy antigua. Entonces, cuando llegan los griegos y se apoderan del comienzo de Atenas, bueno, se transforman o en esposas o en hijas de Apolo, ¿no? De Zeus, ¿no es cierto? Lo esencial, este tema de que en la realidad la pureza es exterior por los ritos. Esto tiene mucho que ver con nosotros también, porque muchas veces nuestra manera de llegarnos a Dios es a través de gestos exteriores, incluso litúrgicos, que nos van purificando. Pero si no hay una interioridad que acompaña, bueno, puede ser vacía, ¿no? Puede ser. Dice acá, este gradual paso de la confusión al orden era expresado naturalmente en términos humanos. ¿Cómo llegó el orden? Y ahí dice, Urano fue vencido y encadenado por un hijo nuevo superior, Cronos, y en la plenitud del tiempo, Cronos fue a su vez vencido y superado por Zeus. Si fue Cronos, hijo de Urano, y Zeus, hijo de Cronos, puramente accidental. No había nadie más de quien pudieran ser hijos. Y entonces el politeísmo se convirtió en una religión natural. Pero cuando la religión y la moral empezaron a coincidir, cuando los dioses fueron no solo poderes naturales, sociales y psicológicos, sino también poderes morales, el elemento moral en el mito se convirtió en obstáculo. Mostraba una contradicción que fue considerado de un modo distinto por los filósofos y por los artistas. Acá esto es interesante. Los filósofos se pelean con los mitos porque les parece que destacan cosas que justamente van en contra de la virtud, que van en contra del bien. Los artistas quitaron, olvidaron lo que no les agradaba, pero continuaron utilizando el resto con espíritu creador. Los filósofos arrasaron con todo. ¡Qué expresiones! Sí. Platón condena a los poetas por propalar historias triviales, falsas, hasta perversas sobre los dioses, como ser que ellos luchaban entre sí o estaban sujetos a emociones como el pesar, la ira y el regocijo. Él no permitirá la enseñanza de Homero en su República. Le irritaba que los poetas trágicos difundieran ideas indignas sobre la deidad, porque el concepto que tiene Platón de deidad es una deidad perfecta, bondadosa, de la cual todos salimos. Más bien, es una concepción de donde sale nuestra propia religión natural. A ver. Hay una lucha permanente, dice Platón, entre la filosofía y la poesía. Así aconteció con la iniciativa. Sí, porque esa es la lucha que tiene con los poetas y los artistas Platón, porque para Platón todo tiene que ser regido por el principio de la razón. Y entonces, si justamente los poetas y los artistas son los que se escapan del principio de la razón. Entonces, y puede ser. Por eso es que los deja. Dice, los poetas no eran conscientes de esta pugna. Píndara, Esquilo, Sófocles, Eurípides fueron poetas filosóficos, como nunca los hubo, y el mito, incluso el mito inmoral, constituía su medio de inspiración. Importante comprender cómo lo utilizaron. Vistas las cosas superficialmente, los autores dramáticos escribieron piezas sobre personajes mitológicos. Estos hombres no perdían su tiempo y el de su ciudad llevando a la escena figuras tomadas de un arca de Noé, o aunque algo de eso parecen creer los críticos. Ellos construían sus dramas a partir de sus propias luchas, con los problemas religiosos, filosóficos y morales del ser de la época, y se servían del mito, como Shakespeare utilizaba a Holinshed, con la misma libertad. Es decir, muy conocida la historia de Medea, de Eurípides. Medea, ¿vieron la que mata a sus propios hijos? Sí.
traicionada por su esposo Jasón, mata no solo a la nueva mujer, sino también a sus propios hijos que ha tenido él. Este Lo incidente, leímos eso. el asesinato de los niños por su madre, fue invención de Eurípides. Así como los autores trágicos inventan también, le agregan situaciones al mito que las toman de la realidad. Así también en Prometeo, así también en la Orestia de Artemisa y Agamenón cuando tiene que sacrificar a su hijo. Vamos. Eso es parecido a lo de Abraham. Claro, es verdad, porque No sé. es análogo, es verdad, porque en los dos casos está escrito como diciendo, esto se hace para que no se haga nunca más, esto se dice para que no se haga nunca más. Claro, sí. Así podría continuar, sin mostrar cómo en todos los dramaturgos, también en Píndaro, de diferente manera, el mito siguió siendo vital y se colmó de un profundo sentido religioso y filosófico. Continuó siendo en esencia lo que siempre había sido, una explicación, pero ahora, en manos de estos poetas tan graves y poderosos, se convertía en una explicación de la vida y del alma humana. Upa. Perdón. Claro. Como que la mitología daría origen, estos primeros mitos, a la religión, a nuestro cristianismo, por un camino de la moral, y por el otro camino a todo lo que es el arte, la poesía y todas las, ¿no? Ujú, Como que tiene dos vertientes. exactamente. Acá dice, estábamos leyendo aquí, Eurípides, esto lo acabamos de leer, vamos a avanzar un poquito más. Y así podría continuar sin mostrar cómo en todos los dramaturgos y también en Píndaro, en diferente manera, el mito siguió siendo vital y se colmó de un profundo sentido religioso y filosófico. Continuó siendo en esencia lo que siempre había sido, una explicación, pero ahora en manos de estos poetas tan graves y poderosos, se convertía en una explicación de la vida y del alma humana. Pero el futuro del pensamiento religioso griego no residía en la mitología, ni en los dioses olímpicos, ni siquiera en los misterios más personales que complementaban los cultos olímpicos. Yacía en los filósofos. El elemento griego en el cristianismo es muy importante y deriva de Platón. El Zeus de Esquilo, tan puro y excelso, era todavía demasiado el dios de la polis griega, como para que pudiera convertirse en el dios de la humanidad. Así como el dios de los judíos no podía llegar a ser el dios de los gentiles sin un cambio considerable, fue la filosofía griega, especialmente la concepción platónica de lo absoluto, de la deidad eterna, lo que preparó al mundo para recibir una religión universal. Esa palabra absoluto es muy importante. Sí, claro. En lo que concierne al mito griego, alguno de los últimos dramas de Eurípides muestra cuánto se estaba desviando el centro de la gravedad. El pensamiento serio empieza a encauzarse por senderos puramente filosóficos. La era de la elevada poesía toca su fin. La clásica unidad de mito y religión se quiebra. El divorcio entre el mito y el pensamiento se completó como consecuencia de las conquistas de Alejandro. Para los helenos que vivían en las nuevas ciudades griegas o semigriegas de Egipto o Asia, entre extranjeros y bajo el dominio de un rey remoto, poderoso, los dioses inmemoriales y las deidades locales de Grecia son propios ritos locales. Les parecían lejanos y incómodos. Son propios lectores, le parecían lejanos Como algunos que hoy conocemos que escribían no para una polis viviente y visible, sino para un público debidamente educado. Claro, bueno, porque el profesor de él había sido Aristóteles y ya había cambiado todo. Claro. Esta época alejandrina fue la que vio desarrollar la mitología como una manía literaria y artística, cuando las gratas, escandalosas historias de amores divinas y metamorfosis extrañas eran narradas en versos elegantes por poetas que
por mala suerte, no encontraban inspiración ni auditorio para nada importante. Esa es la época que se interpone entre los griegos clásicos y nosotros y nos da la impresión de que los griegos eran irremediablemente frívolos. Nos faltaron en esa época pensadores serios, pero estos fueron filósofos y científicos, no poetas. Ah, bueno, apareció la ciencia. El tratamiento que de los mitos hacen estos poetas es al principio muy grato, pero pronto se torna de una pesadez intolerable. Ha muerto lo que estaba en Píndara, en Esquilo, en Píndara, Píndaro, en Esquilo y Sófocles. Píndaro. Bien, y llegamos. Así que hasta en el siglo V terminan los mitos. Muerte el mito. Y sí, y en el siglo V también, en la Grecia clásica, esa especie de liaison entre la tragedia, ¿no es cierto?, y el mito, como la tragedia, expresión del mito, y llevándolo a su culmen, ¿no? Como iban en tándem. Llega el siglo IV y ya se separan. Ya no. Porque ya en el siglo V, ya sea por una cuestión así muy conductista y moral, como lo fueron las tragedias de Esquilo, como las tragedias de Sófocles, que fueron más bien con mucho respeto a los dioses, pero con mucho respeto al hombre y a su propia libertad, con mucho respeto al mundo invisible. Bueno, las tragedias de Eurípides en un tiempo de tanta ebullición social y de tanto cambio, no tenían un buen concepto de esa unidad de vida que tenían los griegos. Porque acuérdense que cuando destacamos el valor de los griegos es que ellos unían todo. Ese valor de la unidad de la forma, que cuando el griego une deporte y poema, el griego une el cuerpo y la palabra. Cuando describe una situación, se pierde el tiempo en describirla físicamente, aunque está hablando de algo muy espiritual. Esa unidad en todo, que son propiamente lo que nos brindan en su ideal de belleza, ¿no es cierto? La unidad de todo, la unidad en el lenguaje, la unidad, buscando la unidad también en el arte. Bueno, es lo que ha permanecido como un regalo, ¿no? Después en la filosofía es la unidad racional, ¿no? La razón como alguien que da fin, es decir, que da como, que construye todo. Pero la vida como algo unido, y que todos, casi que como si fuera un poliedro, la vida donde es la misma que tiene distintas facetas, y que es lo que más le importa expresar. Por eso las palabras dice en el capítulo de la mente griega, que ahí lo tienen, pueden leerlo, dice, bueno, las palabras no tienen un solo significado, depende a qué estén dirigidos. Entonces, una cosa es si está dirigido al campo, otra cosa es si está dirigido a lo interior, otra cosa es si está dirigido a la ciudad. Y así las palabras que parecen ambiguas, en realidad son profundas porque respetan ese principio de unidad de vida que tiene el griego. Que nosotros, más bien, por la vida que hemos construido, tenemos una vida que tiende a la disociación, a que todo está separado, a que todo está así distanciado, que todo está, y nos cuesta mucho lograr esa unidad de coherencia de vida, ¿no? Bueno, la buscamos entre el yoga y la espiritualidad, lo buscamos entre el deporte pero la desintegración es una experiencia cotidiana, ¿no? Hagamos palabras finales y nos vamos. Yo ya las tengo. ¿Eh? Yo ya las tengo.
Ajá. Me voy a abrigar, voy a bajar y voy a caminar por estas bellas calles de la Lucila. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Digo Esto, yo, No, esto que Bill, leímos lo tenemos, Vicente. sí, Esto que sí, te lo leímos lo mandé, tenemos. se lo mandé recién. Son Ah, Sí, cosas, porque perfecto. quisiera leerlo bien Bueno, detalladamente, porque no, como no entiendo mucho, sí, quiero. te lo mandé. perfecto. Gracias. Vilma, ¿querés decirnos algo? No, quién sabe. Bueno, ¿quién más? Fernando. Bueno, Sí, muchas gracias. He aprendido bastante. Me he internado en el mundo este que realmente de a poco voy entrando y me resulta fascinante la base de los griegos para toda la humanidad, ¿no? Para toda la... Sí. Realmente. Es sorprendente la visión que tiene, que todavía perdura a través del tiempo, ¿no? bien. Sí. ¿Quién más? Bueno, Luisa, Luisa. bueno, es curioso que termina Edipo que no puede perdonar a Polinices. Y es el tema más candente de estas últimas décadas del siglo XXI. Perdonar, perdonarse a sí mismo, aceptar el perdón. No pasó agua bajo el puente, Mm, nada más. ok. ¿Quién Eh, más? yo puedo decir algo. Sí. Bueno, mirando esta última parte que tú estabas explicando sobre la relación entre mito y religión, todo esto versa en cuanto a lo que respecta al destino y, y la responsabilidad individual también. Claro. O sea, todo este tema que gira en cuanto a, sí, él se siente arrastrado por las desgracias que le tocaron, pero entonces no perdona a su hijo. Ujú. Y el mito y la religión van muy ligadas. Es una sociedad compleja, ¿no? Porque es politeísta. Sin embargo, tienen como una... Perdón, se me va la idea. Tienen una predilección por la tragedia y las soluciones que el destino les impone. O sea, los dioses manejan su destino, pero el hombre también decide, ¿no? Al Ujú. final lo dejan descansar, Ujú. es como él quiere. Ok. ¿Quién sigue? ¿Puedo decirle Bueno, algo a Luisa? Sí, Sí. cómo no, Silvia. No, porque vos hablabas del perdón, pero ellos no conocieron a Cristo. Si uno se fija a Cristo en la cruz, es el ejemplo más grande del perdón. Claro, pero hablamos Y del ellos no perdón habían llegado. individual y actual, que seguimos Claro. luchando contra eso, Sí, bueno, a pesar de los así 2000 es. siglos. Mm, Eso Ojalá, sí. ojalá se logre. Ojalá. Sí, ojalá que sí. muy bien. ¿Puedo? Sí. Lisa. Bueno, yo perdí el primer cuatrimestre con los griegos, así que pude seguirlos hoy un poco. Claro, Eh, igual que yo. A mí me pasa igual. entendí entiendo poco, pero me gustó mucho lo que dijiste de los griegos al final, que entiendo que por eso que te haya gustado tanto, y me gusta mucho esa mirada de unidad y de vida que tenían ellos, que decir que, por ejemplo, que las palabras tienen distintos significados eh, según el contexto, según cómo se utilicen, y esa búsqueda de unidad que hemos perdido, como vos también decías, que se busca ahora por tantos medios, o sea que en realidad estamos extrañando mucho de lo de la vida que los griegos.
griegos vivieron o quisieron transmitir, ¿no? Y que tal vez justamente por la razón se ha ido como, nos hemos ido separando en compartimentos y hemos perdido esa unidad. Así que me quedo con eso y bueno, voy a ver si escucho las clases grabadas para retomar un poco, porque lo de Edipo de hoy, bueno, estuve callada, pero estuve toda la clase. Muy bien. Bueno, gracias, gracias. Nada. ¿Es por eso que te gustan tanto, Vicente, los griegos? Sí, no, y porque me gusta mucho la inocencia, como pasa con Shakespeare, la inocencia con que, y la belleza con que dicen verdades universales. Tal cual. Entonces lo hacen con un dramatismo y una inocencia que es muy puro. Ah, Incluso cuando Edipo le cuenta por qué no lo va a perdonar a Polinices, te dan ganas de abrazarlo a Edipo. Es decir, como diciendo, este, no te genera ese odio reactivo. y ¿Quién los me falta? comparás mucho los griegos con Shakespeare. Varias Sí, veces lo nombrás. sí, sí, porque para mí Shakespeare se inspira mucho en él. Creo también. Ok, gracias. ¿Quién sigue? Inés, ¿ya dijiste? No, yo no, a mí me encanta la mitología griega, me gusta, me encanta este tema de los dioses que son como injustos y justos, son buenos y malos, llenos de caprichos y de virtudes. Me encanta eso porque ahí está toda la humanidad, estamos todos en eso, estamos todos reflejados. Ellos lo cuentan con un hecho desastroso, terrible, como lo de Edipo, pero ahí estamos todos, ¿no? Y, y me parece como que todos los días te enterás de algo o pasa algo que tiene que ver con algún mito griego, te guste o no te guste, para analizarlo, ¿no? Y bueno, me encanta eso después cuando pasa a la otra parte, a buscar una parte moral y encauzarlo en la moralidad, ya cambia, ¿no? También, por supuesto, ¿no? De ahí nos agarramos de Platón para lo que dijiste del cristianismo y todo eso, pero me encanta esa parte como divertida y sin reglas que tenían y tan caprichosa de los dioses para explicar el alma humana. No, y aparte sepan que hemos leído prácticamente este libro entero, ¿no es cierto? Que es de y hemos leído 5 o 4, ¿cuántas tragedias de Sófocles, ¿no? Antígona, Edipo Rey, Electra y Edipo en Colono. Cuatro tragedias de Sófocles. O sea que en nuestro haber, así de... Falta Medea, ¿Eh? faltaría Sí, Medea. sí, ya cuando otro viento nos traiga a Grecia de nuevo, Bueno, Vicente, Bueno, ¿puedo un poquito? sí, ¿Puedo? Fernando quería decir algo. Ah, perdón, no. no. Ah, sí, Magdalena. De pronto me dio un susto. Estamos evaluando a un pueblo a través de lo que escribió alguien. Me asustó, Uy, nada más. bueno, está bien. Escúchenme, la vez que viene tenemos como una cita ciegas con Rilke, porque todavía no elegí. Pero porque ¿Con quisiera que quién? sea un librito chiquito que no lo hemos leído y que tenga que ver con el Rilke que amó la Eti. Para disfrutar un poco de poesía a puro Rilke. Y después nos vamos a meter en esta, para descansar, porque después nos vamos a meter en esta filósofa judía tremenda, que viene defensora del sector obrero, de izquierda, y que se convierte al cristianismo y que muere intentando pasar a la resistencia desde Londres, pero que tiene un pensamiento de una pureza sobre la gracia y sobre, es decir, tiene un
pensamiento de la vida católica sin ser católica, pero con una pureza como si fuera alguien de afuera que ve más que nosotros. Así que es muy buena, es muy buena. ¿Cómo se llamaba? Cada quien. Se llama Simone Weil, Simone Simone W-E-I-L. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a leer de ella? Y vamos a leer, por ejemplo, de este libro, Simone yo Weil. ahora, por ejemplo, para que se vayan preparando, les voy a mandar un capítulo de una carta autobiográfica de ella, donde cuenta un poco sus vicisitudes. Pero vamos a leer La gravedad y la gracia, por ejemplo, de este libro, que escribe, lo buscaste en internet y está gratuito, porque por suerte yo siempre estudio libros, gente que ya pasaron los 70 años, entonces no, pero este libro, dice acá, por ejemplo, hablando de desaparición, dice: Dios me ha dado el ser para que se lo entregue. Es como una de esas pruebas que se asemejan a las trampas y que aparecen en los cuentos y en las historias de iniciación. Si acepto ese don, es malo y fatal. Su virtud aparece en el rechazo. Dios me permite existir fuera de él. A mí me corresponde rechazar esa autorización. La humildad es el rechazo a existir fuera de Dios, reina de las virtudes. Como diciendo, no somos Dios, y la humildad es como el rechazo a existir desprendido de él. Bueno, cuídense mucho. Bueno, Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Chao.